Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por seguirnos en mis redes sociales, en las redes sociales de Canal B, y por estar pendiente de lo que hacemos en este canal que siempre está a su disposición y que trata básicamente de enfocar los temas de verdadera relevancia. Hoy día en Canal hemos tenido más temprano el programa Viento a Favor con José Ricardo Stock, que tuvo como invitado a Arturo Casinelli, gerente general corporativo de Talma Servicios Aeroportuarios. Interesante programa que le recomendamos, por cierto, ver. También estuvo el programa En Nombre de la Ley con Oriel Valega y Verónica Valenzuela. El invitado ha sido César Reyes Celis. Bueno, un tema bastante importante. Sentencia de cambio de DNI a transexual. Es premiado como mención honrosa. A ver, ¿cómo es esto? Sería bueno que usted lo vea, no se lo pierda. También ha estado Fernando Sillonis en la noticia del día, hablando sobre el estatismo retrógrado y acomplejado que ha vuelto, que está de vuelta. Y José Luis Gil, políticos bajo ataque. Nosotros tenemos hoy una entrevista que estoy seguro va a ser de interés para todos ustedes con Fernando Sillonis para hablar del cacao, del café, de la minería, de la agricultura y el desarrollo de ciudades puerto. Varios temas importantes. Ahí tiene mucha experiencia. A propósito del video que le pongo a continuación. A ver, escuche usted. Esto es del programa Información. Como ustedes saben, todos los días, lunes en la tarde, Fernando Sillonis nos hace una explicación bastante detallada de lo que está pasando con las diversas, digamos, escenarios, territorios, productos y lo que ocurre en los mercados en general de los frutos diversos que el Perú produce y exporta. Bueno, aquí dijo algo muy interesante que se lo pongo. Un minuto, escuche usted. $1,000, que fue un récord. El año pasado hicimos $100,000, que fue un récord. Y esto, recién estamos en la 23-24, esto va a terminar por acá. O sea, vamos a crecer, ¿no? A bastante más. Exportábamos a Europa principalmente, al Asia también, a Norteamérica y a Latinoamérica. La cosa es, y esto es Oceanía. Nosotros exportábamos $300 millones al mundo de cacao. ¿Y qué quiero decir? Que el precio se ha cuadruplicado. O sea, si exportamos lo mismo, esto de acá, de 300 pasaría a 1.200. Me tinca, y vamos a ver si el precio se mantiene, ¿no? Si no cae el precio, vamos a exportar más de $1.000 millones en cacao, cosa que nunca hemos hecho en la historia, máximo 300 millones. Bien, amigos, eso que dice Sillonis es muy interesante. El cacao, como el café, son productos sustitutorios para el caso de la coca. Y durante mucho tiempo solamente usted escuchó que se podían hacer estas sustituciones de cultivos en la selva, donde básicamente se produce en la ceja de selva la mayor concentración de operaciones de plantaciones y demás de hoja de coca. Y eso lo hemos escuchado y bueno, no hemos sabido nada si funcionaba o si no funcionaba, pero el caso del cacao es importantísimo y muy interesante. Entonces, si yo les lo explico en su programa de información, que usted lo puede ver íntegramente en Canal B, el programa al que se refiere, pero otros si usted desea, todos los programas están ahí grabados, pero estamos justamente definiendo y desarrollando en el Perú una clara política con respecto al cacao, pero que no viene del Estado, ¿no? Viene de los privados.
Esto tiene ventajas o beneficios enormes, 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 enormes. De eso vamos a conversar con Fernando Sianes ahora en nuestro programa. Vamos a conversar con él sobre el cacao, sobre el café, qué significa este boom, por qué es interesante verlo. Porque yo entiendo que hay muchas personas muy sensibilizadas con el tema de las joyas de la presidenta Boluarte y con otros temas de ese tipo por todos lados. Mientras esos debates ocurran y existan, siendo importantes lo que hace la Fiscalía y el Poder Judicial, lo otro central está en que nosotros nos enfoquemos, creo yo, en aquello que es fundamental y que va a estar acá y que va a servir a millones de personas, que es básicamente ese cacao y ese café que va a un grupo aproximado de 100.000 familias. O sea, hay 500.000 de personas que van a ver beneficiada su economía de manera muy importante este año con esos productos, cacao y café. Son más, porque creo que el cacao son como 100.000 familias y creo que el café son como 500.000 familias o 400.000 familias. O sea, ahí hay varios millones de peruanos que van a verse con plata en el bolsillo, concretamente, ¿no? Entonces hay que mirar esto porque me parece que es muy, muy importante señalarlo. Y eso lo conversamos ahora con señores en un rato más. Otro tema importante, así hoy día está también, por si acaso, también como invitado, Diego de la Torre, empresario comprometido con el Perú, y Eduardo Jiménez, economista de Macroconsul, para conversar con Pepe Pardo en la economía, en reflexiones, la economía, la inversión y el desarrollo en tiempos de Rolex. Así le ha puesto Pepe a su programa el día de hoy, ¿no? Ok, ahora, para avanzar en el programa, déjenme darle algunas ideas o datos. A ver, ayer el alcalde de Chancay decidió dar una conferencia de prensa para explicar que las cosas están mal. Ahora, vamos a ver, ¿quién es el alcalde de Chancay? Juan Andrade es un, digamos, político que tiene mucho tiempo como alcalde de Chancay, tiempo porque ha sido elegido democráticamente varias veces, en varias oportunidades. Y este hombre es un hombre quizá como pocos pro empresa, ¿no? Juan Álvarez Andrade. Le dije Juan Andrade, no, Juan Álvarez Andrade. Nombre pro empresa, pro Puerto Chancay y todo lo demás. Pero él pide recursos porque obviamente Chancay es una pequeña circunscripción de apenas 70.000 habitantes que tiene un presupuesto un poco más de $100.000 al mes para hacer obras. Pero ante la inversión de $1.300 millones de los chinos en el puerto, la ciudad se queda, por supuesto, pues así. Entonces, el alcalde, Juan Álvarez Andrade, le dice al gobierno, oigan ustedes, miren, por favor, ayúdenme a estar a la par con lo que se necesita aquí. Aquí hay que ampliar vías, hay que hacer veredas, hay que poner agua potable, hay que poner desagüe, hay que armar una serie de cosas y yo no tengo el presupuesto porque somos apenitas. El gobierno le ofrece 50 millones, le dice, ¿te voy a dar los 50? No, te voy a dar 8, los 8 ya, te desembolso 2, sí, pero en el fondo en verdad te doy 200.000 soles o 400.000 soles. Ya paralizó las obras que está haciendo. Entonces, ¿cómo se puede comprender lo que pasa en Chancay? Otra vez estamos siempre con un estado que va a una velocidad pues paquidérmica, ¿no? Jurásica. Mientras la inversión privada avanza como debe, el Estado mira con una indiferencia increíble. Entonces, falta atención del gobierno en este momento. El alcalde dice, bueno, ¿cómo van a hacer? Porque por aquí la cosa no está bien. ¿Cómo vamos a hacer para poder llevar adelante un desarrollo adecuado sin recursos y con un Estado tan, digamos, indolente como lo vemos en el caso de Chancay? Acuérdense lo que dijo ayer Bahía sobre el tema de la comisaría. Acá se la pongo. Plan estratégico especialmente para tener ahí a futuro, haciendo prospectiva de lo que puede ser Chancay, que hasta yo le calculo puede ser de acá a unos años 1 millón de personas, tipo San Juan del Lurigancho, ya ir haciendo en prospectiva qué es lo que necesitamos, qué es lo que necesita una división policial mínimo, con 500 hombres. El Estado tiene que invertir
Y hasta ahora no se ve esa situación. Es muy penoso decirlo, pero no tenemos nada en este momento. No tenemos absolutamente nada. Solamente está el terreno. Y ese terreno recién se va a empezar a construir el próximo año. ¿El próximo año? El próximo año. 25 recién. 25 recién, con seguridad. O sea que ese complejo policial puede demorar un par de años en hacerse. O sea, está en el 26, con la Bien. justa para el próximo gobierno. Faltaría el equipamiento. Encima. Ahora, encima. Y faltaría ver esos 500 efectivos que van a hacer una división, por así decirlo. ¿De dónde vienen? Tienes que mandarlos a que vivan ahí. ¿Dónde van a vivir? Miren, no es poco ni es algo que podamos tomar a la ligera el hecho de que haya 5.000 metros para la próxima comisaría y dependencia policial, que va a tener una serie de características muy importantes. El señor de Nación ha ofrecido hasta un helipuerto, pero no hay nada. O sea, el avance es cero y el tiempo pasa. ¿Cómo se va a hacer con Chancay? Lo dice el general Bahía, que conoce Chancay perfectamente. Juega fulbito en Chancay, el señor general José Baella. Conoce al alcalde, ha estado allá. Sabe lo que está pasando en detalle. Son policías que tienen experiencia. ¿Qué vamos a hacer? Bien delicado, ¿no? Un tema más que tiene que ver con esto. Digamos, circunstancial o tangencialmente, ¿no? Pero esto que dice el alcalde de Chancay es gravísimo, ¿no? O el gobierno se pone las pilas o no sé a dónde vamos a parar, porque cuando vengan del APEC no van a poder, pues, ni lo mirarán, pues, por foto el puerto. O esperar que los chinos los lleven, pues, en un bus y pues lo regresen, porque en la ciudad no va a haber nada. Nada. O sea, no hay pues, ni policías. Porque así está la cosa. O sea, Chancay está exactamente como estaba cuando comenzó el puerto de Chancay. O sea, esto comenzó hace 3 años y se han producido un desarrollo tecnológico y portuario espectacular en una esquina. Todo lo demás está exactamente igual, con las mismas carencias, con un municipio que avanza, ¿no? A paso, que le da su presupuesto, porque finalmente el presupuesto del municipio no viene del Estado, sino viene de lo que recauda y no ha crecido, digamos, y no hay más industrias. Hay lo que existe. Chancay sigue siendo el pequeño Chancay que todos conocemos, hemos escuchado. En fin, muy grave. De hecho, se aceptó la renuncia del presidente de la Autoridad Portuaria Nacional después de la controversia por haber dicho que o haber promovido una acción contra la empresa de una manera que era, por cierto, inapropiada, ¿no? Inapropiada. Otra vez digo, pues el Estado parece que juega en contra de los intereses del Estado. El Estado juega en contra de los intereses del Estado. Eso me parece inconcebible, sinceramente, ¿no? Sinceramente. O sea, el Estado necesita generar riqueza, entiendo, ¿no? Va en contra. Por si acaso, el día de hoy se debe inhabilitar, de repente ya se inhabilitó al señor Aníbal Torres, ojalá. Y la Procuraduría pide que la señora Villarán pague $267 millones como indemnización y 7 millones por reparación. Bueno, me parece imposible que pague de eso, pues ni siquiera el 1%, ¿no? Está más pensando en la piscina que en ver. En fin, yo no sé en qué va a acabar este asunto, pero es realmente vergonzoso lo que ha pasado en el caso de la señora Villarán de la Puente, porque es la confesa, la única confesa, la mayor, digamos, persona que se ha incriminado a sí misma. Y no hay hasta ahora ni juicio. Estamos pues recién preguntándole por las generalidades de ley, como se dice, increíble. La velocidad, sinceramente, es impresionante. Otro problema enorme también con Pedro Pablo Kuczynski. Van a programar audiencia de control de acusaciones para PPK en mayo por otros 2 delitos. O sea, Pedro Pablo puede pasarse 20 años más y no haber juicio todavía. Yo no entiendo realmente la velocidad con que hagan todos los fiscales aquí, el Poder Judicial. Es vergonzoso, sinceramente. Yo les puse el video de ayer o hace unos días del doctor Rodríguez, que hablaba sobre estas cosas, y sinceramente, pues, más que llama la atención, ¿no? Creo que
indigna a cualquiera, porque no es posible que tengamos, digamos, esas velocidades para actuar. Es inconcebible que se pasen años de años y no exista. Acá está, déjeme, si no me equivoco, déjeme compartirlo con usted, lo que habló sobre la fiscalía. A ver. ¿Lejos de lo que se imaginaba o cree usted que solamente lo están alargando más tiempo porque ya se tienen las declaraciones? Mire usted que el caso de Odebrecht es un caso bien peculiar. Es para mí la muestra más palpable de un equipo especial que es un fracaso absoluto. Si nos comparamos con todo el ámbito local, me refiero en la región, donde ha habido lavajato. Todos los países tienen gente condenada y en todos los países de nuestro entorno, lavajato ya acabó. A todos se les sentenció, se les condenó, se les aplicó una pena, unos ya purgaron pena de cárcel, ya salieron de haber cumplido parte de su pena y nosotros seguimos sin un solo caso que haya resultado finalmente decidido por una sentencia. Es una vergüenza. ¿Qué le parece a ustedes? ¿Ah? Ahora le pongo este otro caso que es bien interesante, no es de acá, pero tiene que ver. Mire, Carlos Loret se llama, sí, él es el periodista, ¿no es cierto? Carlos Loret de Mola Álvarez, nacido en Mérida, Yucatán, tiene 47 años, es un periodista mexicano. Ha trabajado en Televisa y tiene un proyecto titulado Latinos. Es un hombre vinculado por sus padres también al periodismo y grabó este video, hizo una denuncia y grabó este video, se lo quiero poner. Tiene mucho que ver con lo que está pasando en estos países, ¿eh? Y en los nuestros también. Se lo pongo, escuche usted. Ahí va. Y para quitarle todo apasionamiento, no voy a especificar nombres ni lugares. Solo por favor escuche esta historia y dígame qué piensa. Un periodista revela 2 videos en los que se ve al hermano del presidente del país recibiendo dinero en secreto. Un sobre con 400,000 pesos, una bolsa de papel con 1,000,000 de pesos. El hermano del presidente comenta los montos, los anota en su libreta porque son entregas periódicas y le dice al que le está dando el dinero, que es el mismo que está grabando a escondidas: todo esto lo sabe perfectamente bien mi hermano, el presidente, porque es para apoyar su carrera política. El que va al banquillo de los acusados no es el presidente a quien iban dirigidos los sobornos. El que va al banquillo de los acusados no es el hermano del presidente que recibió directamente el dinero. El que va al banquillo de los acusados es el periodista que reveló la noticia. Hasta ahí la historia. Está mal, ¿no? No es correcto. No es propio de un país democrático de libertades. Ahora déjeme le pongo nombres y apellidos porque eso sucedió hoy en México. Yo revelé los videos de Pío López Obrador recibiendo dinero en efectivo en sobres y bolsas. Yo los presenté en este programa y hoy tuve que comparecer y responder a un amplio interrogatorio ante los tribunales de la Ciudad de México porque el hermano del presidente López Obrador me demandó. 8 horas duró la audiencia. Y para que no hubiera dudas de parte de quién era todo esto, en las 50 preguntas que me hicieron, me mandó preguntar sobre mis ingresos. Si este cara a cara no es una intimidación, entonces ¿qué es? En este gobierno a los periodistas se les demanda y a los criminales se les abraza. No sé qué más tiene que pasar para darnos cuenta de que es una mentira eso de que este es un país de libertades donde se puede ejercer el periodismo libremente. Lo que hoy me sucedió en tribunales de la Ciudad de México es una muestra más del acoso a la libertad de expresión en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Para el presidente, impunidad. Para su hermano, impunidad. Para el periodista que se atrevió a exhibir la incidencia y la indecencia, todo el ataque del Estado. Cuando le tocó responder, Pío López Obrador trató de hacer hoy su mañanera. Habló largamente, desordenadamente, repetía una y otra vez, soltaba frases, se desviaba del tema, se contradecía, actuaba con la prepotencia de quien se sabe impune, poderoso y protegido. Pero al final,
al final terminó aceptando todo. Que los videos son reales, que uno se grabó en un restaurante y el otro se grabó en su casa, que es él quien aparece en los videos, que es él quien aparece recibiendo sobres amarillos y que esos sobres amarillos contenían dinero en efectivo. Todo. Desafortunadamente no le pudimos hacer las preguntas que buscaban que Pío López Obrador ratificara qué hizo con ese dinero, a quién se lo dio. Porque en los videos dice que de todo está enterado su hermano Andrés Manuel y que el dinero es para el movimiento. Nos tenemos que quedar con esa respuesta. No pudieron desmentir un solo renglón de nuestro reportaje. Por eso el presidente tiene que echar mano de una baraja cada vez más agresiva y cada vez más amplia para perseguir a los periodistas que lo cuestionan. Como no puede desmentir documentos, audios, videos, ¿qué hace el presidente? Insulta, revela tu número celular, exhibe tus datos personales, muestra dirección y fotos de dónde vives, manda a sus esbirros a grabarte a ti y a tu familia, niños menores de edad, para intimidarte, y en cada peldaño de esta escalera autoritaria sale a la mañanera y dice, ¿lo hago? ¿Y qué? Eso te pasa por cuestionarme. Ahora es una demanda por 400 millones de pesos. Eso quiere Pío Lorenzo López Obrador, Pillo por sus iniciales, Pío Lorenzo López Obrador. Eso quiere Pío Lorenzo López Obrador que le paguemos 200 millones yo y otros 200 millones latinos. ¿A razón de qué quiere esta cantidad monstruosa de dinero? ¿A qué se dedicaba o a qué se iba a dedicar en el sexenio de su hermano? ¿Qué negocios pensaba hacer que le tumbamos? Si el presidente López Obrador tuviera el genuino interés de fomentar la libertad de expresión, ya hubiera frenado esto. Le toma una llamada telefónica, pero no lo hace porque la demanda va en sintonía con el discurso oficial. El presidente ha dejado claro que así le va al que no se le somete. Como no puede desmentir porque la evidencia es contundente, entonces cobra venganza. La venganza con todo el peso de su poder. Pues muy bien. Que sepan el presidente, su hermano y todos los que se quieran formar en la fila de los tiranos que no nos van a doblar. Que vamos a seguir ejerciendo la libertad de expresión al costo que sea. Que no voy a revelar mis fuentes. Que no me voy a disculpar por presentar ante la gente un hecho de evidente valor noticioso que retransmitieron medios de comunicación de todo el mundo. Y que si quieren torcer la justicia, que la tuerzan. ¿Qué sigue? ¿Que me embarguen? ¿Que me metan a la cárcel? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar en su último coletazo de poder Andrés Manuel López Obrador? Y si esta noche puedo decir esto con esta firmeza y con esta determinación, es porque hoy otra vez he sentido el respaldo de todos ustedes. Me falta programa para darles las gracias. No perdamos de vista que todo esto parte de un hecho muy sencillo de explicar. El hermano del presidente recibió en secreto fajos de billetes en efectivo en sobres amarillos. Dijo que el dinero era para su hermano Andrés Manuel, que estaba perfectamente enterado de todo y ya estaba encaminado a su tercera campaña presidencial. ¿Quién enfrenta a la justicia? El periodista que lo reveló. Impresionante, ¿no? Dejamos el tema ahí. Hay mucho que hablar sobre esto, pero pasamos a conversar con Fernando Sionis. Adelante, por favor. Bien, estamos en la entrevista de fondo con Fernando Sionis. Fernando, gracias por acompañarnos. Alfonso, gracias por la invitación. Varios temas, no tenemos contigo la oportunidad de conversar hace varias semanas y varias cosas han pasado en el horizonte político. Quizá la que más ha llamado la atención tiene que ver con esta sensualidad de la primera magistrada de la Nación, la Presidenta de la República.
la representante de los peruanos, por el tema de los relojes, por el tema de las joyas y demás, ¿no? Hay una investigación fiscal que está avanzando y hay una serie de temas que han ocurrido. ¿Qué piensas al respecto de lo que ha sucedido y la forma como ha avanzado ese tema hasta ahora? Bueno, lamentable, muy mal, pésimo, ¿no? Los peruanos vamos a pagar por culpas ajenas. Una dama muy mentirosa, muy cínica, muy pretenciosa y corrupta nuevamente, ¿no? Volvemos a la madre del cordero, la corrupción, ¿no? Sí, la falta de integridad. Falta de integridad. Porque al final de cuentas Pero vas mintiendo, sabes ¿no? que la mentira es una expresión de corrupción, ¿no? Sí. Los corruptos en esencia mienten, ¿no? Y no tienen vergüenza. Lo que es peor es que no tienen propósito de enmienda, ¿no? Porque ellos creen que no han hecho lo que han hecho. Se sugestionan de tal manera que se paran con tal cinismo, como lo estamos viendo, ¿no? Sí. A negar lo evidente, ¿no? Entonces ensayan unas explicaciones inverosímiles como que me lo han prestado. Yo nunca me imaginé que iba a salir Ese argumento. la historia del préstamo de la joya, ¿no? Eso no lo he visto. Yo tengo 73 años, jamás en mi vida he visto esa figura en el ámbito político, ¿no? Es verdad. Mi mamá le prestaba su collar a mi hermana, esas cosas sí pasaban, ¿no? Pero eso de que un político le prestara, en realidad no le prestó, pues le ha regalado, eso es lo que todos sabemos, pero no son capaces de aceptar la verdad, es una lástima, ¿no? Porque la verdad nos incrimina. Pero bueno, la verdad nos hace libres. Pero la verdad finalmente la sospechamos todos y la queremos todos. Bueno, todos hemos mentido, todos hemos pecado y a mí me hace bien reconocer mis faltas, ¿no? Y bueno, uno trata de enmendar y corregir y así uno va avanzando en la vida y mejorando. Pero estos corruptos no. El corrupto no tiene propósito de enmienda, no siente culpa. Es un cínico y eso es lo que tenemos al frente, ¿no? Claro, la diferencia en que uno cuando comete un error te avergüenzas. Estos tú, no sienten tú puedes vergüenza. ir a un sacerdote y confesarte, Claro, ¿no? claro. Pides perdón, tu acto de contrición, rezas tus Ave Marías, tus Padre Nuestros No, y puedes sales ir limpio, a ¿no? tu amigo, oye, disculpa, la verdad Y que le- sí. y he metido la pata, verdad que ¿no? metí la pata, Ya. sí. En el mundo de la política eso tiene una connotación penal. Bueno. Entonces hay un asunto más grave, No, porque no, los no. va a llevar a la cárcel, les va a... bueno. Míralo, ¿dónde está Toledo? Bueno. Mira los juicios hay que están todavía hay por gente comenzar. Que ha dado la vida por la verdad, ¿no? A ese extremo hay Sí. que estar dispuestos a todo, ¿no? Sí. Pero la verdad, ¿no? La verdad es muy importante y le hemos perdido respeto a la verdad en el Perú, ¿no? Ahora, ¿cómo aprecias el comportamiento, la cobertura de los medios de comunicación con respecto de ese tema en particular? Comentábamos contigo, a mí me parece muy mal que solo se hable de ese tema, ¿no? Ese es un tema. Yo sí creo que la encerrona y este periodista Cifuentes que me ha calumniado, particularmente en el tema de la agricultura de Ica, él decía que yo era un explotador, yo y mis hijos somos unos explotadores que pagábamos por debajo del sueldo mínimo. Bueno, todo eso es mentira. O sea, yo tengo motivos para tener cierto recelo respecto de él. Sin embargo, ha dado un aporte extraordinario a la verdad, ¿no? Y, por supuesto, a la lucha contra la corrupción. Así que mis respetos a la Encerrona por lo que han hecho. Pero, como conversábamos contigo, eso es un tema. Uno, ¿no? ¿Y cuántos temas hay? Pero hay... A mí me dicen que ya se viene la recuperación económica con 3%. 3% no recupera ninguna economía del Perú jamás. El crecimiento poblacional es casi 3% al año. Quiere decir que no va a pasar nada con la pobreza o la salida de la pobreza. Vamos a seguir siendo tan pobres como siempre, ¿no? Como en los últimos años. Entonces, la situación es dramática.
sobre todo para la juventud, ¿no? Que no encuentra trabajo porque no hay inversión. Esos son temas mucho más gravitantes en el bienestar de la población y de eso no se habla. El tema del dengue es atroz. Yo sostengo que es una consecuencia de la corrupción, ¿no? Porque en Ica nosotros... El dengue es una consecuencia de la corrupción, Claro, pero el dengue es una enfermedad. ¿Qué tiene que ver con la corrupción? No, tiene mucho que ver. El dengue en Ica fue erradicado en nuestra gestión gracias al trabajo abnegado de 250.000 soldaditos escolares. Ellos eliminaron el dengue en Ica. O sea, fueron los niños... Los niños, los que... Colegiales. Escolares. De los colegios públicos. De los públicos y privados, que son 250.000. Ica no es tan grande como Piura, que tiene 700.000 niñitos. Pero ¿cómo los niños terminan por derrotar el dengue? Bueno, el dengue se trata de evitar que el zancudo deposite sus huevos y se reproduzca. Ese es el desafío del dengue. Y resulta que como no tenemos agua continua en las tuberías, en Ica, como en todo el Perú, incluso en Lima, hay lo que llaman tachos, la gente que no tiene agua corriente. Son los bidones grandes. Los bidones de agua limpia. Ajá. Ahí resulta que se depositan los huevos de los zancudos transmisores del dengue. Entonces, de lo único que se trata es de rascar, porque me han explicado, el zancudo pone el huevo en el contacto entre la pared del recipiente y el borde del agua, ¿no? Entonces, simplemente hay que rasquetear ese borde y tapar. Pero también existen los recipientes botados, llantas viejas, que pueden guardar agua de lluvia limpia. Entonces, ese se vuelve un recipiente donde los zancudos pueden reproducirse. No son las acequias, no son los ríos, no son los lagos. Es agua limpia. Es agua limpia, ¿no? Felizmente. Entonces, ¿cómo lo jugaban ahí los niños? Puede ser una tapita boca arriba, que puede recibe, ser un vaso de agua. De todas maneras, o sea, aquí puede haber dengue. Por supuesto que puede depositarse. Ya. Entonces, de lo que se trata es de instruir a los niños, suban al techo de su casa con sus padres, ¿no? Y busquen llantas viejas, recipientes impermeables, donde haya agua de limpia, lluvia, por ejemplo. Agua de lluvia, Ya. así es. Ya. Y bueno, cuando tú instruyes a 250.000 soldaditos a que hagan cada uno lo suyo, Una campaña publicitaria, una campaña de motivación. regional, motivacional, donde hubo poesía, música, alegorías, teatro, todo alusivo a la lucha contra el dengue. Entre otras cosas, había que ir a los cementerios y voltear el agua de los floreros y cambiarla por arena húmeda. Imagínate un conjunto de niñitos, ¿no? Con sus maestros y sus madres, yendo a los mercados, instruyendo a los comerciantes. El efecto es pues muy, muy eficaz, ¿no? Y eso pasó en Ica. En Ica desapareció el dengue el 2018 y 2019. No hubo dengue. Nosotros ya veníamos con dengue, como siempre hubo, y fue primera vez que motivamos a los docentes primero, instruidos por la Dirección Regional de Salud, y por supuesto hicieron este acto heroico, ¿no? Ya, pero ¿dónde está la corrupción? La corrupción está en que mi sucesor destituyó a los directores tanto de salud como de educación solo porque eran de mi gestión. Eran, por supuesto, gerentes públicos de servir y demás. O sea, no eran del partido que te llevó a la elección, no eran amigos tuyos, Estas personas que trabajaban habían sido contratadas por ti, pedidos a servir. Así es. Y tenían una carrera pública. Carrera pública, eficiente. Profesionales, desconocidos por mí, y hicieron lo que muchos conocen, ¿no? Eliminaron las colas en los hospitales, pero en el tema del dengue, yo tuve, digamos, el acierto de ver los procesos de fumigación, porque yo quería entender, yo no sabía nada de dengue. Y resulta que es una estupidez, los procesos de fumigación son una estupidez. Empiezan a las 4 de la mañana, para empezar. A las 4 de la mañana, con estos Ica equipos es frío. que botan. Toca la puerta. La gente está durmiendo a las 4 de la mañana. Señores, somos del equipo de fumigación, tienen que salir. Una posible respuesta, ándate al diablo, ¿no? Claro. Y estaban en lo suyo. No puedes sacarlo. No puedo, estoy durmiendo, ¿no? El otro, tengo una criatura recién nacida. Y ojo, salir de la casa para entrar a fumigar era estar 2 horas en la intemperie.
porque entran a fumigar con malatión. Malatión, para los que no conocen, está prohibido en el agro peruano. Está prohibido. Los agricultores no podemos usar malatión por los residuos tóxicos. Si tú fumigas, efectivamente matas todo, pero matas al consumidor también. Claro, o sea que bueno, la persona que esté en su casa no puede quedarse a oler el malatión, tiene que salir. Bueno, y yo vi desde fuera, entraban estos, parecían unos astronautas, los fumigadores, ¿no? Y de repente empezaba a salir humo y era el malatión por las ventanas, por las rendijas de las puertas, y cerraban la puerta, ¿no? Y les decían, 2 horas tienes que estar tú hasta que se evapore, digamos. A las 4 o 5 de la mañana. 5 de la mañana. Entonces, por supuesto, la mitad de las casas no se fumigaban y me explicaron que o se fumiga todo o fracasas, ¿no? Yeah. Entonces, lo de la fumigación es utópico, eso no funciona, ¿no? Entonces, lo que sí funcionó fue lo de los niños. Y, sin ir muy lejos, Iquitos tampoco tiene agua corriente. El clima es mucho más propicio para el zancudo transmisor del dengue y en Iquitos no hay daño por dengue. Por supuesto que hay dengue, pero no hay daño por dengue. O sea, Iquitos ya aprendió, por supuesto, a la bruta, ¿no? Por las muertes y terribles daños que hubo en el pasado. Iquitos sí controló el dengue, Ica también. Entonces viene un gobernador corrupto que empieza a vender los puestos de las direcciones de salud, de educación, y vuelve pues el dengue. ¿Dónde está el gobernador ahora? Estuvo preso, ha salido, por supuesto, sigue con el juicio. Javier Gallegos estuvo varias semanas en la cárcel. ¿De qué partido era él? Él tiene un movimiento que se llama Obras por la Modernidad. Ya. Una de coimas terrible. Y estuvo preso porque Dinámicos del Centro, ¿no? En realidad Dinámicos de Ica, era la coima de la venta de brevetes, que nosotros también corregimos en su momento y que él deshizo y por supuesto designó a un director regional de transportes que ahora es colaborador eficaz y ha reconocido todo lo que pasaba. Todo lo que pasaba, entre otras cosas, llevaba uno de los sobres, de los tantos sobres que se armaban en las tardes, al gobernador regional, ¿no? Entonces, nuevamente, es la corrupción, ¿no? Lo que tanto daño nos hace. Bueno, a ver, hemos hablado del dengue, ¿no? Que es un tema central que se deja de lado y las cifras aumentan, que es lo peor. Entonces da la impresión de que el gobierno, que obviamente está más preocupado por proteger a la señora presidenta de la República, no toca estos temas, no trabaja en estos temas, no resuelve estas cosas. Y el dengue sigue creciendo en todo el país. Es que es crecimiento exponencial. Los ingenieros sabemos lo que es crecimiento exponencial. Asintótico es cuando crece cada vez menos, pero crece. Exponencial es cuando crece, pero crece cada vez más. Los procesos epidémicos son de crecimiento exponencial. ¿Por qué? Porque un zancudo reproduce varios zancuditos y esos a su vez reproducen varios. Entonces es crecimiento exponencial. Y exponencial es multiplicado por 10 cada ciclo, ¿no? Entonces, si no lo controlas inteligentemente, es devastador. Es devastador. Y eso es lo que está pasando. Ojo, yo me he referido a la corrupción al gobierno regional de Ica, que es real y concreta. Pero la corrupción en el Ministerio de Salud es atroz, ¿no? Hemos tenido es no igual sé cuánto, claro, es igual o peor. Y eso explica pues la falta de medicamentos y el precario estado de la salud pública en nuestro país, ¿no? Entonces... Ahora, otro tema que no se toca y que tiene que ver con esto es la anemia. La anemia... Y la anemia es algo que es dramáticamente perjudicial para el presente y para el futuro. Es una condena perpetua. Es impresionante, ¿no? Porque y la anemia, un niño anémico, como el dengue, es relativamente sencillo, ¿no? Porque no es falta de recursos. El Perú tiene los recursos, ¿no? Es un tema de educación y prácticas nutricionales, ¿no? Desde el embarazo, por supuesto. Claro. Pero todo eso lo tiene que hacer pues el Estado a través de los programas sociales. Pero no hace eso. Es que están con los relojes. Están en el tema de los relojes, defendiendo lo indefendible, ¿no? O sea que, lamentablemente, el liderazgo de la señora Boluarte, que es visible por todos, porque es la primera mandataria, ¿no es cierto? Lo que hace es
contagiar de que entonces si ella lo hace y es la jefa, Claro. ¿por qué los demás no? Porque el Claro. liderazgo, por ejemplo, es el liderazgo verdadero. Claro. ¿No es cierto? Te ven y así como te ven, aprenden. ¿Es para bien o para O para mal. El buen liderazgo percola. Claro. El problema es que el mal liderazgo también percola. ¿no? Y es lo que pasa en los hogares, ¿no es cierto? Claro. El padre, la madre ejemplar tienen que ser Absolutamente. así, porque los hijos no les enseñas hablándole, les enseñas imitando. Ellos imitan lo Hay que tú que haces. predicar con el ejemplo. Con el ejemplo. Todo eso lo hemos aprendido. ¿No? Desde siempre. Pero estamos con el antivalor en la cabeza del Estado peruano. Y no solo a nivel de poder ejecutivo, lo estamos viendo en el Congreso y lo estamos viendo en el sistema de justicia, que es peor aún, ¿no? Entonces, como yo siempre digo, el desafío ciudadano es colosal, no es menos que colosal, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque es a través de la prensa y programas como Bahía Talks, como Bahía Talks y Canal B. Y ¿no? bueno, la noticia del día e información que también se transmite acá. Es esa arma, la única que tenemos para contrarrestar esta podredumbre. Y ojo, estamos en inferioridad de condiciones, porque nosotros no tenemos el poder. El poder lo tiene el Estado y el Estado está corrompido. Sin embargo, tenemos pues la fuerza de la opinión, ¿no? y el consejo y la crítica y la protesta. Pero bien desigual, ¿no? Porque nos pueden denunciar y nos denuncian y pueden cometer injusticias y abusos de poder y lo hacen. A ver, quisiera que conversemos sobre algunas otras cosas que son importantes y que terminemos con la buena noticia de la agricultura, ¿no? Porque hay cosas muy interesantes que están ocurriendo y es fantástico lo que yo te escuché en tu programa. Te llamaba, por eso miraba en la madrugada los clips y lo que has comentado sobre el cacao y el café y me llena de felicidad, ¿no? Pero eso quiero dejarlo para la parte final. Quisiera que conversemos un poco acerca de lo que tú ves que está pasando en el puerto de Chancay, ¿no? Porque todos conocemos la importancia que tiene para que el público lo vuelva, yo lo subrayo siempre, es una inversión privada. Porque algunas personas creen que es el Estado el que ha hecho el puerto. Dicen, no, ¿por qué se lo hagan a los chinos? ¿Por qué no se lo hagan a los gringos? ¿Por qué no se lo hagan a los peruanos? Le quitan puestos de trabajo. No, porque al contrario. Ha generado puestos de trabajo y es inversión privada, ni un sol del Estado. No, pero además de eso, es una tecnología de tal naturaleza. Yo hablaba con el gerente general adjunto, el almirante Carlos Tejada, y él me decía un tema que yo subrayo otra vez, ¿no? Tú sabes que estos barcos que son gigantescos, ¿no? Muy, muy, muy grandes, 18.000, 24.000 contenedores, viajan en 10 o 12 días desde Shanghái hasta Chancay y no los manejan 300 o 400 personas, 25 personas a lo mucho. Y tú creerías que el barco, pues, con esa cantidad de contenedores, se queda 3 o 4 días en el puerto, se queda 8 horas. Se acodera y las grúas pórtico comienzan a hacer su trabajo de manera impresionante, meticuloso. Cada contenedor tiene su código de barra, tiene un GPS. Es una cosa, son robots. Tú miras y es un robot que está trabajando. Y termina y a las 8 horas el barco se va y entra el siguiente. O sea que es una inversión privada de alta tecnología, ¿no? Y ese puerto ha sido hecho en 3 años, ¿no? Muy bien. Yo he estado de visita un par de veces y es alucinante. Ahora, la ciudad no tiene agua potable, no tiene agua, no tiene pistas, no tiene prácticamente nada. El gobierno, el alcalde les pide, ayer de una conferencia de prensa, el alcalde les pide 50 millones para hacer obras inmediatas, ¿no? Para el APEC. Ya. Le ofrecen de 50, le dicen, te vamos a dar 8. Ya. Te vamos a desembolsar 2 y le desembolsan al final 400.000 soles. Ha tenido que parar un poco que está haciendo. O sea, una indolencia de todo el sistema. ¿Cómo aprecias tú lo que está pasando, lo que va a pasar en Chancay, en el puerto de Chancay, y lo que va a repercutir en el país? Bueno, ¿qué de bueno sacamos de ahí, qué de malo hay? Es una maravilla. Los puertos, yo lo estoy viviendo en Ica, con el mini puerto de Paracas. Mini puerto con respecto a Chancay. La vez pasada estuve en Paracas y vi que llegó un crucero. Claro, pues gigantesco. Sí, claro. No, Paracas, de Noruega. Qué bestia, qué impresionante. ¿Y ese barco qué hace ahí? Es Paracas, pues. ¿Qué es una maravilla. Y toda... ¿Y ese calado es grande? Sí, sí. Sí, no tan grande como Chancay. O sea, nosotros en Paracas no podríamos recibir los grandes barcos. Pero
Sí, barcos de MSC, Mediterranean Shipping Company, que es la empresa naviera más grande del mundo, y tiene barcos relativamente pequeños. Y qué graciosos los números, ¿no? En Paracas, nosotros justificamos una recalada de estos barcos que para mí son enormes, con 150 contenedores semanales. 150. Tú estás hablando 20.000 contenedores los otros. Pero con 150 contenedores son 150 camiones, o sea, no es poca cosa. No. Y nosotros hemos exportado en semanas pico 400 contenedores semanales de uva desde Ica y salían expresos, sin escalas, a Filadelfia y a Rotterdam. Ha sido el año mágico para la temporada de uva iqueña y sureña en general. ¿Cuándo? Ahorita, estamos terminando la campaña, ¿no? Ha sido esta campaña que arrancó en noviembre y termina en marzo, queda muy poca uva. Realmente hemos vivido... O sea, llegaban los barcos ahí pequeños. Semanalmente. Y se van hasta 400. Hasta 400 contenedores y se iban directo a Filadelfia. En 12 días llegaban a Filadelfia y en 10 días más a Rotterdam. Eso nunca había pasado. Pero no tenemos para China. Nosotros exportamos bastante uva a China. ¿Y cómo hace tu uva para ir a China? Callao y se van recalando, se van caleteando por todo el mundo y llegan en 37 días, ¿no? Ahora van a llegar, pues... 10, 12. Una maravilla va a ser. Entonces, ¿qué queremos? Hacer cabotaje marítimo que no es ley. De Paracas a Chancay, ¿no? Nosotros queremos evitar Lima. Pero bueno, a lo que quiero llegar, después de un puerto, viene un mundo inimaginable de inversiones complementarias. Y eso es lo que no entiende el Estado peruano, ni muchos peruanos, ¿no? Yo te apuesto que recién tenemos la justificación para el ferrocarril interoceánico Brasil-Perú. Recién. Porque necesitas un puerto. Tú no puedes tirarte con un ferrocarril y traer miles y miles de toneladas de soya brasilera sin un puerto tipo Chancay. Entonces, Chancay, 1.500 millones, ¿será 3.000 después? Sí. Eso es nada comparado con lo que se viene. El tren va a costar 10.000 millones de dólares seguramente y lo va a hacer Brasil con China seguramente. Bienvenido. Están absolutamente, los dos están mirando, pero desesperados en empezar ya. Después, ¿qué cosa trae los puertos? Aparte de grandes almacenes y servicios complementarios, traen grandes clústeres ensambladores. O sea, eso que vemos en Corea, en Singapur, puede perfectamente instalarse en Chancay porque tienes el puerto. Cuando tienes el puerto quiere decir que estás con un pie en China, con un pie en Japón, con un pie en Norteamérica. Entregas la carga y se va. Y se va, ¿no? Entonces van a venir grandes clústeres ensambladores, puede ser de hasta vehículos. O sea, podría estar la fábrica de Tesla, en verdad. Algo así como Silicon Valley podría instalarse ahí, ¿no? Porque estamos al lado de un puerto. Y repito, la infraestructura vial. Yo estoy seguro que ahora sí se justifica el tren de cercanías Barranca-Ica, porque el puerto le va a dar mucha carga. Ahora sí se justifica una superautopista y por supuesto la vía de evitamiento de Lima, ¿no? Y también los anillos periféricos. Los anillos periféricos. Y también se justifica el cabotaje marítimo, que no entiendo por qué el Congreso de la República lo está demorando. No entienden. No entienden. El cabotaje marítimo, para que la gente lo entienda, en la actualidad tú solamente puedes transportar tu uvas que carga nacional si quieres trasladarlo a puerto peruano a través de una nave peruana con banderas peruanas que son muy pocas, que no hay, y casi no existen. No existen. O sea que si pero tú fueras un brasilero colombiano, sí puedes usar una patera Lima, que es una cosa increíble, increíble. Y hoy día los barcos son tan modernos, como tú has dicho, que van a la velocidad de los camiones. Entonces nosotros podríamos cargar en Paracas y descargar en Chancay y ganarle al camión. En el mar no hay pues rompemuelles, no hay semáforos, si no hay accidentes, si no hay vendedores ambulantes, ¿no? Sí, y además nadie te va a cerrar una vía. Claro. El mar es el mar. Entonces, todo eso va a venir por Chancay. Entonces a Chancay hay que hacerle un monumento de gratitud, los peruanos, y me parece increíble, antipatriótico, que la Autoridad Portuaria Nacional sea capaz de ponerle obstáculos a la inversión en el puerto de Chancay.
es, repito, antipatriótico, como no es el único persona antipatriótica que conocemos. Sí, y creo que han cambiado la cabeza de la Bueno, Autoridad Portuaria Nacional. La noticia es que ha renunciado Sí. y felicito a los que hayan forzado la renuncia de este personaje, ¿no? Ahora, hay algo más que está pasando y que es bien interesante. Conversábamos hace unos días con Calixto Giampietri, Francisco Calixto Giampietri, que es vicealmirante. Entonces Pancho me dice, pero Alfonso, ya está el contrato entre Hyundai Heavy Industries, ¿no es cierto? Y el CIMA para la construcción de esos barcos. Digo, ¿cómo? Claro, me dice, esos barcos gigantescos son... ¿Qué cosa es Hyundai Heavy Industries? Es la compañía de construcción de barcos más grande del mundo. O sea, ellos hacen esos barcos que están llegando. Claro, no solo los carritos Hyundai. Hyundai. Son coreanos del sur, son los estrategas y las estrellas de la tecnología. Bueno, estos tigres han firmado un contrato, un convenio con el CIMA. El CIMA está moviendo su base hacia el norte, ¿no? Para dejar todo el sur en un espacio gigantesco para poder construir todo esto. O sea, y ya tienen 4 naves en pedido. O sea, están esperando para comenzar a producir. Otro de los beneficios de Chancay, ¿no? Es impresionante. Repito, no nos imaginamos lo que va a venir gracias a Chancay y cosas como esto. Los servicios que requieren estos barcos enormes es de todo tipo, ¿no? Desde alimentos hasta herramientas, repuestos, mantenimientos. Mira, es una maravilla, combustibles. Conversaba con Juan Bergelund, que es el que tiene el programa Drones aquí en Canal B. Y me dice, Alfonso, nosotros podríamos darle un servicio de habituallamiento a las naves a través de drones. ¿Cómo así? Claro, no tienes que bajar del barco. Nosotros cogemos nuestros drones y le llevamos todo lo que necesitan. En minutos ellos tienen todo, porque nuestros equipos pueden cargar no sé cuántos kilos. Entonces, imagínate tú, hacemos 20 vuelos y en media hora hemos llenado el barco con todo lo que necesitas. Llámese papel higiénico, agua, comida, en fin, todo lo que sea necesario como habituallamiento lo podemos llevar vía drones. O sea, hay una cantidad innumerable de industrias anexas y conexas que van a desarrollarse. Ahora, se necesita, pues, ¿qué es lo que pasa con el Estado? Un ambiente político que inspire confianza, ¿no? Pero mira, yo hablaba acá con Paola Lazarte, que ha sido ministra de Transportes y Comunicaciones. Muy buena persona. Muy buena persona. Sí. Y ya cuando le pregunto, oye, a mí me da la impresión que Chancay, o sea, el puerto de Chancay, como que fue más rápido que el Estado. Bueno, absolutamente, claro. Y entonces ella dice, Alfonso, quizás es peor, es que nunca advirtió el Estado la magnitud de lo que esto significaba. Y no ha habido una política del Estado dirigida a poder estar a la par, ¿no? O menos adelante de la inversión. Entonces no se ha hecho nada. Y lo que se hace es muy lento. Ayer estaba José Valle acá conversando con nosotros. ¿Qué le dice José Valle? Dice, mira, ahí está el terreno de 5 metros cuadrados para hacer la nueva comisaría. Sí, pero no hay un ladrillo. Se necesitan, creo que 500 hombres. No hay nada. O sea, y esto demora en hacerse por lo menos un par de años. Y después hay que equiparla. Y hay que tener 500 hombres para que vivan acá. Porque hay que hacer, o sea, esto tiene ahora 70.000 habitantes. Va a tener en muy poco tiempo 150.000 y después y 1 millón. Y es, como Chancay es un poquito más grande que San Juan de Lurigancho, va a tener ese 1 millón de personas de San Juan de Lurigancho. O sea, va a ser una mole, una potencia muy importante. El Estado todavía sigue mirando. No, eso me lleva pues al Estado fallido, ¿no? Yo sí propongo una reforma radical que empieza por lo moral, pero continúa con lo meritocrático, lo profesional, lo autónomo, pero no funciona. El Estado peruano no funciona. Y no solo la regionalización, yo soy un gran crítico de la regionalización, pero muchas personas equivocadamente dicen fracasó la regionalización. Esa es una visión muy acotada. Fracasó el Estado peruano, fracasó el Ministerio de Transportes, fracasó el Ministerio de Salud, fracasó el Ministerio de Educación, fracasó. Y por supuesto fracasaron las regiones, yo no digo que no, pero fracasó el sistema de justicia. Es un fracaso estatal estrepitoso. Entonces hay que corregirle eso de raíz. ¿Cómo? Con estas autonomías que yo siempre comento, tipo Banco Central de Reserva, ¿no? Porque el BCR es una burbuja de excelencia.
Bueno, por que la no lo meritocracia. era, que no lo No, fue. fue un desastre. Fue En la un época de García desastre. I Así era de es. terror. Claro, fue tan desastre como son ahora los hospitales públicos, las direcciones regionales de transporte, igual de desastrosos. ¿Y cómo se corrigió? Con la autonomía y el profesionalismo. Se despolitizó. Y tenemos esta burbuja de excelencia. Entonces ahí está el libro abierto de cómo se resuelve el Estado peruano, el Estado fallido. Lo tenemos escrito en los estatutos del Banco Central de Reserva. Y eso se llama autonomización, profesionalización, despolitización, meritocracia y, por supuesto, resultados por objetivos, ¿no? Pero necesitas una decisión política para poder implementar ese modelo para Ese todo el modelo, país. claro. Porque no existe esa decisión política. No, Al contrario. Existe al contrario, existe la perpetuación de la situación caótica actual. Eso es lo que quiere el corrupto, ¿no? Entonces, desde la ciudadanía, y nuevamente mi gratitud a Canal B, desde Bahía Talks, tenemos que insistir en esta reforma radical, radical. Y esto es tan radical que se irían todos los... Lo que ha pasado pues con los sobrinos de Castillo, con el hermano de la señora Boluarte, todas estas contrataciones absolutamente a dedo, tarjeteadas, recomendaciones solo por el hecho de ser militantes o prostitutas. Es increíble, increíble lo que está pasando. Y esto, Otárola ha sido una expresión atroz de este clientelismo político. Repito, disculpa la expresión, pero una putita entra porque se acuesta con el ministro, ¿no? Entonces, y esa persona es contratada en el Ministerio de Defensa, ¿sabe Dios para hacer qué? ¿No? Entonces, eso tiene que... A ver si en el Banco Central de Reserva va a entrar una Yesiré, no sé cómo se apellida. Ahora, mirando justamente el estado y la complejidad que tiene, digamos, ¿cómo fue el Congreso en esto? No, el Congreso es parte de la podredumbre. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo tiene lo que estamos diciendo. Sí. El Congreso tiene buenos congresistas. Muy buenos, pero son contados con los dedos de la mano. Claro, El pero la resto, mayoría es... el resto vende votos, ¿no? Por Mocha ejemplo, sueldos. ¿esto qué ha ocurrido con los maestros? Eso es un soborno. O sea, es impresionante. Porque Eso es un soborno. Porque estas personas, primero, no habían querido dar examen, Claro. otros habían sido jalados. Jalados. Ya. A todos Claro. los han metido. Y son miles. Ahora, ¿Tú resulta no crees que puede haber habido No, pero déjame contarte. Pues, ayer escuchaba que creo que son 2 o 3 congresistas que son parte de esos maestros. Claro, claro. De los que no quisieron dar examen. Sí. Y que han entrado diciendo a sus amigos, si ustedes votan, nosotros hacemos que todos entren. Así O sea, es. han cumplido su promesa. Claro, claro. Pero para el mal. Claro. Pero esto es increíble. Sí. ¿Dónde No, estamos? No, los retiros de las AFPs es parte de esta corruptela, ¿no? No les interesa el país. Entonces, es bien complicada el desafío, ¿no? Pero entonces el que gane la elección el 26 tiene que tener mayoría congresal, porque si no va a estar bien complicado también, ¿o no? Mira, Es lo ideal, es lo ideal. pero casi lo ideal es un Ahora, golpe de Estado, ya no sé si la democracia yo ayuda. sigo pensando que a pesar de la podredumbre congresal, todavía tenemos buenas leyes. Tenemos una super constitución, Por ejemplo, y tenemos buenas leyes. Mira, con toda la corrupción que hay, la ley peruana castiga la coima, como tenía que ser. claro. Entonces, cuando tú documentas una coima con una cámara escondida, donde el director de transportes de Ica le está repartiendo en sobres la coima del día, si tú documentas ese delito, está fuera. Ahí no hay estabilidad laboral, nada. Tienes que documentarlo. Si tú robas un medicamento del hospital o abandonas el hospital en horario de trabajo, cosa que se practica cotidianamente Y que en se el puede Perú, probar. y lo documentas con cámaras, esos están afuera, ¿no? Si tú documentas que el título académico del juez que te está sentenciando es trucho, Ajá. porque lo compró en Azángaro, porque dice que es San Marcos y llamas a San Marcos y no, el juez nunca estudió acá, ese juez está afuera, ¿no? Entonces yo tengo una serie de ideas de cómo depurar al Estado de esta podredumbre con la ley actual.
Ahí no se necesita mayoría congresal. Es aplicar la ley. Es aplicar la ley, ¿no? Lo que pasa es que el corrupto no aplica la ley. Sin ir muy lejos, la Junta Nacional de Justicia tiene una secretaría técnica. La secretaría técnica es el órgano sancionador. El Estado tiene estos nombres raros. Sí. Secretarías técnicas se llama. En los hospitales de Ica, cada uno tiene su secretaría técnica. Y yo decía, ¿por qué no sancionan a los médicos que abandonan el hospital y cobran como si hubieran trabajado? Resulta que la Secretaría Técnica estaba coludida con los médicos que abandonaban el hospital. Pucha, entonces tienes que hacer una revolución. Entonces, cambias la Secretaría Técnica y de repente, ahí está, filmado el médico saliendo a las 10 de la mañana, abandonando a sus pacientes afuera. En un proceso de 2 o 3 meses, está afuera, con una buena Secretaría Técnica. Ahora, la Junta Nacional de Justicia, que tiene que sancionar a los jueces corruptos, no sanciona a ninguno. No, pues. Y resulta que es la Secretaría Técnica, que es cualquier cosa, ¿no? Salió también el periodismo una vez más, sí, ¿no? Calificó a la Secretaría Técnica de la Junta Nacional de Justicia con un grupo de amigos cuya experiencia es haber trabajado en una cevichería o un chifa, sí, que se llamaba la Tremenda Corte. Eso es la Secretaría Técnica. Hace unas horas el Congreso ha propuesto que se le pueda hacer un juicio y una votación y una acusación constitucional al presidente del JNE de ONPE y RENIEC, ¿no es cierto? Entonces puede haber una votación de carácter política y puede sacarlos de su cargo. Tú eres fan del presidente del Banco de Elecciones, el señor Salas Arenas. Ese es otro espacio corrompido, ¿no? Sí. Pero yo insisto en que es importante que cuentes lo que pasó en tu caso, porque lo has contado acá varias veces, pero yo no me cansaré de preguntártelo siempre, porque, como decía un político que ya no está entre nosotros, acostúmbrate a repetir las cosas varias veces cuando son buenas, porque la gente tiene que aprender, la gente se olvida, ¿no? Entonces, tráela al presente cada vez que puedas. Entonces, te vuelvo a preguntar, ¿qué pasó con tu campaña y con tu postulación a la presidencia de la República? Sí. ¿Y por qué razón un carro que tenía tu esposa terminó siendo la razón por la cual no pudiste participar? Sí. Efectivamente, yo postulé por Todos por el Perú y fui excluido, ¿no? Por no haber consignado en mi declaración jurada un carro Kia de 12 años de antigüedad, porque, digamos, en negocios, cuando tú vas a un banco y haces una declaración jurada de los activos de la empresa, los activos depreciados no se declaran porque están depreciados, pues, ¿no? Bueno, un carro de 12 años está recontra depreciado, además es un Kia. Ya no existe en realidad en ninguna parte ese carro, ¿no es cierto? Y por eso me excluyeron por falsear mi declaración. Y casi me acusan por algún delito por no haber consignado el vehículo, ¿no? Y yo veía que postulaban Castillo y Castillo no había declarado una gerencia en una empresa contratista. Y la señora Boluarte había sido miembro de RENIEC, que estaba actualmente estaba imposibilitada de postular. Pero junto conmigo habían varios más, ¿eh? Varios más. Y otro fue excluido, no recuerdo su nombre, porque no consignó una moto que había sido robada también hacía 10 años y seguramente el jurado no quería que esa persona, así como no quería que tú postularas. Entonces te excluyen por eso. Bueno, apelas, tienes que pagar una tasa de 1.000 soles, tienes que contratar abogados, te cuesta más o menos 20.000 soles armar el expediente de la apelación. Para presentarte a reclamar tu derecho. Y porque, digamos, te excluye el jurado especial electoral, no el nacional. Y apelas al nacional. Y fui excluido tanto por el jurado especial electoral de Lima, como por el Jurado Nacional de Elecciones en la apelación. O sea, que nadie te puede decir que, bueno, usted debió apelar, pues. Sí, no, tú apelaste. Apelé. Y fuimos excluidos. Que confirmaron la barbaridad de los mayores, los más grandes. Sí. Presentamos recurso de amparo y medida cautelar y el juez nos otorgó el amparo y la medida cautelar. Y la respuesta fue, no, ya no se puede, porque las fichas están impresas, las cédulas están impresas. Materialmente ya estás afuera. Estaba afuera. O sea, siempre ibas a perder. Quiero agregar
que paralelamente en Ica, el jurado especial electoral de Ica, hubo un audio del gobernador regional instruyéndole a un consejero regional, un candidato al consejero regional, de llevarle estos 4.000 soles a la mano al jurado electoral, ¿no? Ese tipo de audios existen en el país, ¿no? O sea, supondría coimas. Totalmente, ¿no? Eso es una coima. O sea, un candidato al gobierno regional le entregaba a un candidato al consejo regional, o sea, un mini parlamentario, El cash. para que le lleve estos 4.000 soles, pero a la mano, al miembro del jurado electoral local. ¿A qué quiero llegar? Es que así es. Así es, Alfonso, ¿no? En muchas partes del país, los jurados electorales cobran por excluir, por incluir, por hacerse el loco y demás. Es otro espacio corrompido muy, muy peligroso. Repito, el desafío es colosal, no es menos que colosal. Y es vencer a esa mafia de las autoridades electorales, es vencer al sistema de justicia, vencer al congresal y vencer al ejecutivo. Ahora, dentro de todas estas malas noticias, hay buenas noticias. Y esa era un poco la razón, en realidad. Hemos hecho una introducción un poco larga para llegar a las buenas noticias. Sí. Y yo te escuché hablar del cacao. El cacao es una maravilla. Me quedé sorprendido de lo que ha ocurrido con el cacao. Bueno, en realidad, a ver, para dar un poquito más del tema, ¿no? Estamos en un país que es, sinceramente, yo he tenido oportunidad de viajar por muchas partes del mundo, ¿ya? Y yo conozco Asia, conozco Europa y he estado en muchos países de América Latina. Pero esta costa sierra y selva que tenemos nosotros es una cosa realmente bien importante. Es una bendición. Sí. El agua que tiene la selva, bueno, el agua que se va para allá, la lluvia que viene por la sierra y el agua que llega a la costa y que se pierde en un porcentaje mayoritario y se va al océano, es una maravilla, ¿no? Crean los valles que son fantásticos. La selva tiene todo. La selva tiene todos los minerales que existen. Así es. Y sobran. Están ahí Sí. el cobre y el oro guardados. Y el ecosistema de la costa es alucinante. Es invernadero natural con una temperatura fantástica en diferentes lugares del Perú. Y el agua que está ahí hace que seamos un país realmente bendito. Y ahora, si tú miras al litoral peruano, que recién parece que hubiera aparecido el mar, todos están mirando recién el mar. Entonces, no, yo he escuchado el otro día, sí, la Autoridad Autónoma de la Costa Verde, estaban hablando de todo lo que había que hacer en la Costa Verde. Claro. ¿No? Tienen 400 metros para adelante. Claro. Que van a ser centros comerciales, hoteles. Mira, una cosa que alucina. Tenemos 4 regiones naturales. Amazonía, Serranía, Costa y Mar. Y Mar. De acuerdo, ya. es otra región. La del mar recién parece que lo hemos descubierto. Con el puerto de Chancay la gente ha dicho, oye, ¿verdad, no? Bueno. Y entonces ocurre esto, ¿no? Que pasa en Ica. ¿Cómo ves tú la situación ahí? ¿Qué importante es el país o no? Bueno, la agricultura peruana es la más productiva del mundo, ¿no? Los rendimientos en kilos por hectárea, así medimos en el campo las productividades de arándanos, de uva de mesa, de espárragos, de algodón, etcétera, de maíz, son las más altas del mundo, ¿no? Y eso efectivamente es el clima, es muy interesante. El clima de la costa es excepcional, no tanto el de la sierra, el de la selva es muy bueno para los cultivos tropicales, ¿no? Pero lo de la costa es único en el planeta, no hay un espacio natural de las características de la costa, donde hay un mar frío que evita la evaporación, o sea, no hay lluvia en la costa por el agua fría del mar Pacífico, pero sí tiene agua, que es las nubes del Atlántico que trasvasan la cordillera y cae el agua dulce. Entonces, es el mejor de los mundos, un espacio donde no llueve. La lluvia, que parece buena para la agricultura, es muy mala en época de cosecha. Una lluvia que te cae en el algodón cuando estás por cosechar, te malogra el algodón. Y peor, un racimo de uva, o si estás cosechando arándanos, si te cae lluvia, se pudre. El agua pudre también, ¿no? Entonces, lo mejor de lo mejor es no tener agua de lluvia y sí tener agua controlada. Y eso es lo que tiene la costa.
En agosto pasado, California sufrió un desastre natural porque llovió en plena cosecha de uva. Se pudrió la mitad de la producción de uva californiana, ¿no? ¿Y qué pasó con el agua local? Y, por supuesto, el precio se disparó en el Perú, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. Entonces, la gente está hablando del colapso de la agricultura. Ningún colapso. Ningún colapso. Es verdad, la costa norte sufrió. Sí, el Yacu hizo daño, pero la costa norte, la costa central y sur, Ica creció en el año 2023 y viene fantástico en el 2024. Hasta ahora tenemos agua en los ríos. Estamos el 10 de abril y seguimos teniendo agua desde octubre. Es un año maravilloso. Y por supuesto, la sierra y la selva también. Dependemos mucho del agua y tenemos agua, ¿no? Y con el agregado que en la costa el agua no la tenemos arriba de los cultivos, sino desde la sierra, de una manera ordenada a través de los ríos. Entonces, es una maravilla la agricultura peruana. Y por si fuera poco, a eso empezó tu comentario, el precio del cacao por problemas en Ghana y Costa de Marfil, mira, No tiene nada que ver con nada nosotros. que ver con Eso es nosotros. otro planeta casi. Resulta que el precio se ha cuadruplicado. Durante toda la vida yo monitoreo todos los cultivos del Perú y el cacao era este cultivo aburrido donde el precio variaba entre $2.000 y $3.000 la tonelada. Hace décadas yo lo veo. Sube, baja, y resulta que ahora está en 10.000. ¿Dónde se cultiva cacao en el Perú? Toda la Amazonía peruana, en toda la Amazonía baja. ¿Cuántas familias son? Más o menos 100.000 familias, ahí hay 500.000 de peruanos que van a recibir seguramente... 4 veces más. Seguramente nosotros exportamos $300 millones de cacao, de productos de Normalmente. cacao. Normalmente. Vamos a exportar 1.200 millones en este 2024. Con el mismo costo. Son las mismas plantaciones, es una plantación permanente, no es rotativa. Ya. Los mismos cacaotales que hay, en vez de producir $300 millones en toda la Amazonía peruana, van a producir 4 veces más. O sea que Bueno, tú recibes 1.000 antes, vas a recibir a 4.000. 4.000, así es. Eso va a pasar. Y ya está pasando en realidad, ¿no? Bueno, Porque pero esa es una noticia extraordinaria. extraordinaria. Y el café, que es Pero más antes de hablar de café, extensivo espérate, aún. el cacao es un cultivo de la selva peruana. Selva tropical. Selva así es, tropical. sí. Y Ecuador tiene ya. cacao, Este Centroamérica. dinero al que tú te refieres, en términos generales, ¿es un dinero de la informalidad o de la formalidad? No, es la informalidad, ¿no? Pero es dinero al bolsillo de la familia. Lo que un país quiere es que las familias no sean pobres, ¿no? Sí. Que sean prósperas. Claro. Y eso va a pasar. Ya. Y el que café. sigan informales porque realmente es imposible la formalidad de los pequeños productores en el Perú, es imposible. Como es imposible la formalidad de muchos pequeños mineros en Ica, yo los he acompañado. ¿Y tú comprendes ese problema? Nosotros quisimos formalizar y fue imposible. ¿Por qué? Y en el caso de Ica, el Ministerio de Cultura, no minería, de Cultura, por el hecho de estar en Nazca, líneas de Nazca, Ya. les puso La cruz. la cruz a todos los mineros que están a decenas de kilómetros de líneas de Nazca. Pero en fin, ese es otro tema. Ya. La cosa es que la industria del cacao peruano va a recibir 4 veces más recursos con los mismos costos este año, ¿no? Entonces, Y hablas mis después- más sinceras felicitaciones a los cacaoteros peruanos. Sí. Y hablabas del café. Y el café, que es el triple en área que el cacao y en familias, hay 300.000 familias peruanas que dependen del café, también ha subido de precio. No tanto como No, el cacao. no tanto como el cacao, pero de $150 el quintal a 200 y pico, o sea, su buenos 30-40%. Y el café nosotros exportamos 1.000 millones y vamos a exportar 1.400 o 1.500. Entonces, 400 millones por café y otros 400 o 500 o 600 por cacao, un aplauso para la Amazonía peruana. Se lo merecían, se lo merecían. Bueno, Sí. entonces, esa es una gran noticia. Y los precios del arándano, los precios de la uva han Ya, estado ¿cómo está el buenísimos. arándano? Porque había bajado un poco, ¿no? Bajaba la producción, pero el precio contrarrestó y se sobregiró porque hemos exportado más arándano que nunca en dólares, Ajá. exportando menos kilos, ¿no? Ya. O sea, Dios es peruano. Él ha sido la mejor campaña, financieramente hablando, del arándano peruano, a pesar
del yacu, a pesar de la caída de 20 y tantos % de la producción, el precio más que se duplicó, ¿no? El año pasado, en la campaña anterior, nosotros el promedio fue $4.50, $4.75 FOB Callao, el arándano. Este año el promedio ha sido casi $9. O sea, cae 20% y se duplica el precio, ganaste, pues. Claro. Ganaste. Esa ganancia, ¿a dónde impacta? ¿Dónde está el beneficio? campo. ¿Quién lo recibe? En el campo, la zona rural, los trabajadores del campo, ojo, ellos tienen participación de utilidades también, ¿no? Y es falso todos aquellos que dicen que las empresas pagamos menos del salario mínimo. Pagamos 2, 3, 4 veces el salario mínimo por demanda. Por demanda. Por campaña. Falta más. No, cuando estamos en cosecha de arándano, Sí. cuando estamos en cosecha de uva, está la necesidad de mano de obra que tenemos que subir el precio para quitarle jóvenes a los pesqueros, a los mineros, a los comerciales, para que vengan al campo, ¿no? Entonces vienen por miles y miles de la sierra a ganar su platita y ganan 150, 200 soles diarios, normal, muchos, lo bueno, por supuesto, y después se regresan a su tierra y por supuesto compran su carrito. Ahora mucha gente va al campo, trabajadores van al campo, antes iban en buses, después su bicicleta, después pasaron a la moto, ahora van en sus carritos. Los viñedos de Ica parecen playas de estacionamiento, todo el mundo va en su carrito a cosechar uva. O sea, hay una mejora sustancial. Sustancial. Pero esta noticia que tú comentas del cacao y del café, del arándano, de la uva, no está en el titular, ¿no? No. Y la Amazonía no es solo café y cacao, es también palma aceitera y se las quieren tirar abajo los 3 cultivos. Y también es jengibre. ¿Ah, sí? Para sorpresa mía, jengibre es el kion. El kion, pues. El kion es maravilloso. Y es una maravilla el kion. Y estamos exportando la selva kion. central, más de $100 millones en kion. Y esto es muy reciente, muy reciente. Pero hay pseudoambientalistas que se quieren tirar abajo la agricultura amazónica. Y ¿Bajo qué argumento? De que los bosques no se deben tocar, ¿no? Y claro, ahí donde hay café, antes hubo un bosque nativo, obviamente, pero el café necesita sombra, o sea, también hay bosque. Entonces la pregunta es, ¿qué prefieres? ¿Bosque con pobreza o bosque raleado con café y riqueza, ¿no? Lo mismo con el cacao y la palma aceitera. Efectivamente, se sustituye el bosque nativo por otro bosque que es con palma aceitera, que también captura carbono y cumple toda la función ambiental. Pero no, se quieren tirar abajo los bosques de palma. Y más bien no dicen nada cuando tienes la depredación en Madre de Dios. Ilegal. Nosotros hemos estado en Madre de Dios, claro. en la zona de La Pampa. De La Pampa. Sí. Eso es impresionante. Ahí que no, no se ha detenido. Sí, de eso no hablan, así es. Ahí no dicen nada. Y eso sí es algo que destruye ríos. El mercurio, eso sí es terrible. El mercurio lo hemos visto. Es terrible. Eso mata. Mata personas, mata animales y mata plantas, ¿no? Pero de eso no se habla. Si quieres hacer cacao, ¿Y café, quieres ahí te cacao dicen, y café, no. que es agricultura sustentable? No. Quieren que ¿Cuál es el peso que tú crees que tiene el narcotráfico en todo esto? Muy grande, muy grande. La amapola, todo lo que son este tipo Sobre de todo hoja de coca, drogas, ¿no? sí. Pero sí, amapola en Cajamarca es muy grande y hoja de coca en todo el resto del Perú es muy grande. Ese 20-25% de respaldo que tiene Castillo, el inefable Pedro Castillo, ese duro. es real. No es de manipulación, de encuesta, es real. Y para mí es el narcotráfico. El narcotráfico y los millones de compatriotas que están involucrados en el cultivo y en la transformación. Ahí hay un voto duro. Sí. Que no es necesariamente ¿Y qué se va a votar por Antauro? Es a cualquier que represente el caos. El caos. El caos le conviene pues al narcotráfico, ¿no es cierto? Es el cielo para los narcos, ¿no? Cuando el Estado es inoperante, como es cuando hay cambio de presidente. Y cuando hay todo desastre es cuando buenísimo. hay Rolex
pues hay que Lo celebrar. Es lo mejor que le puede pasar a los narcos y a los delincuentes. Claro, pues, porque ¿no? un Estado eficiente, que es pequeño, que le sirve al ciudadano, gente produciendo, ese mundo en el que todos anhelamos estar, eso Claro. es algo que va en contra Claro, del narcotraficante. así es. Y hablando de espacios que han logrado en buena medida ese futuro deseado, es San Martín, ¿no? San Martín, acuérdate, el Braem es relativamente nuevo. Sí. En nuestra juventud, el espacio narco era Tocache. Totalmente, pues las canciones dicen eso. Y Vamos todo. a Tocache, Vamos a Tocache, ¿no? sí. Miki González, Claro. mi pata. Ya. Miki González habló de Tocache, era el antro de la coca. Y el desarrollo, carreteras, cacao y café, han sustituido la hoja de coca y queda muy poca hoja de coca en San Martín y se ha ido al Braem. Y en el Braem está coludido, me han dicho los entendidos, no solo los narcos, sino por supuesto el ejército, la policía, el poder judicial y el Estado, ¿no? El Estado está metido. Hay lamentablemente una unión Una unión perversa. evidentísima donde los insumos entran como Pedro en su casa y la droga sale también como Pedro en su casa. Ahí están coludidos las autoridades políticas y estamos fregados, ¿no? Hay que hablando de réplica. A mí Sí. me gusta buscar siempre ejemplos exitosos de Perú. Ajá. Y el ejemplo más exitoso que yo conozco de lucha contra el narcotráfico se llama San Martín. Porque se logró la sustitución. Sí. Ahora, en esa Entonces, sustitución... perdón, ahí está, el modelo es carreteras, cacao y café. Aeropuertos, ciudades. Y la Desarrollo. pregunta es, ¿cómo se hizo eso? O sea, ¿cómo se logró? ¿Quién lo logró? O sea, porque haber hecho una sustitución es súper complicado. Mira, alguien que tiene mucho mérito y que últimamente ha sido muy cuestionado por su vínculo con Vizcarra es César Villanueva. Que está, no sé si detenido, pero está bien, no está... Está, por supuesto, acusado, pero bueno, Está acusado. cuidado, cualquiera, yo también estoy acusado, yo tengo 70 denuncias, efectivamente casi todas archivadas, pero ya ser acusado, ser denunciado no significa nada en el Perú, lamentablemente. Pero sí, César Villanueva y varios gobernadores regionales de San Martín Han trabajado en eso. han trabajado en eso. Ellos renunciaron a la exoneración del IGB. En San Martín se aplica el IGB y todo ese IGB se invierte en desarrollo. Y mira tú, la hoja de coca se retiró, se replegó y se fue al Braem. Es un modelo que se podría replicar más allá. Claramente. Y el Braem, ¿tú crees que eso no solo de corrupción? ¿Te Es parece? corrupción, Es claro, corrupción. claro, es corrupción. Pero que en el Braem podría haber también cacao. Por supuesto, ¿no? ¿Y café? Desde el punto de vista clima y potencial agrícola es extraordinario el Braem. Como todo el Perú, en realidad. Claro. Incluso mejor que la selva baja, ¿no? Porque es una selva alta que a mí me encanta. Es la selva de los 1000 metros, donde salen los mejores cafés, Lindo. los mejores... Sí. Sí. Bueno, una reflexión final. A ver, ¿cómo ves la política? Porque finalmente vienen elecciones en el 26. Hemos hablado de eso, pues hay que... ¿Y cómo aprecias la posibilidad de generar un consenso frente a algunos que se vayan juntando y armando? Está Carlos Añaños, está haciendo un esfuerzo, Carlos Añaños hace un esfuerzo, Carlos Álvarez dice que no es candidato, pero hace obra social, la gente lo ve como un líder potencial. Y hay otra gente buena que está Carlos juntándose. Carlos Neuhaus con también. el PPC. No, tú sabes que yo he venido a esta mesa muy pesimista en ese aspecto. En general yo soy muy optimista. Pero yo he comentado contigo acerca de mi decepción de los partidos democráticos, ¿no? Pero como que últimamente estoy viendo mayor disposición, Rafael Belaúnde también. Con su partido, así es. Entonces estoy viendo, y ojalá no me equivoque, la posibilidad de una alianza de partidos democráticos y ojalá participe pues Renovación Popular, el PPC, ojalá el APRA sería ideal, ¿no?
Libertad Popular de Rafael. De Rafael Belaúnde. Sí, Avanza País, Sí, ojalá. sí. Estoy cambiando de opinión. Me parece que se está dando la posibilidad de una alianza y la voy a celebrar con mucha felicidad. Con mucha felicidad. Ojalá, ¿no? Porque es Ojalá, porque eso es lo que el Perú merece. Ahora- y yo sí creo que estamos para dar un golpe moral radical y de éxito económico para el país. y el Perú volaría. Sí. Volaría. Porque alguien dice, no, el Perú no puede crecer a tasas de 6% ni de 8%. ¿no? 10%. Ese es mi estimado durante los próximos 10 años. 10% anual, sin inflación. Todo con inversión privada, ¿no? En viviendas, en minería. Minería hay 54.000 millones esperando Sí. permisos. Sí. Eso simplemente se tiene que destrabar. Hay que eliminar a toda esa, lo que llamamos la costra del quinto nivel. Todos esos tipos que están en el Estado y emiten informes en contra de los procesos de inversión. Sí. Traban los permisos. Sí. Esos hay que sacarlos, Sí. porque le están haciendo un daño al Perú, ¿no? Entonces, repito, vivienda, 50.000 millones de dólares de inversión, minería, 50.000, infraestructura, 150.000 millones, puertos, ferrovías, carreteras, líneas de transmisión, todo concesiones privadas, y otros 50.000 de todo lo demás, agricultura, turismo, pesca, industria, comercio, etcétera, ¿no? Entonces, eso suma más que todo el PBI Sí, anual, ¿no? claro. Entonces, eso en 10 años te da 10% anual de crecimiento. 10% anual. En democracia. En democracia, con mucho empleo, No habría pobreza. sin desempleo, Ni pobreza sin ni pobreza pobreza. extrema. Clase Así es, media sí, y clase alta. sí. Tenemos un país de gente con mucho dinero. Y no hay país en el mundo que tiene el potencial que tiene el Perú. No hay. No hay. Entonces, ese es el desafío, ¿no? Sacar a la podredumbre del Estado, que no es poca, pero también hay integridad en el Estado, eso es lo bueno, ¿no? Sí. A pesar de- a pesar de, hay muy buena gente en el Estado y con esos hacer la Hay que revolución. Muy bien, Fernando. Gracias. A ti, Alfonso. Una hora de conversación. Muy amable. Gracias, amigos. Eso es todo por hoy. Buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.